Pues aquí retomamos nuestro estudio del Nuevo Testamento, donde tratamos de tener una panorámica y una introducción a cada uno de los libros. Y en esta noche pues nos toca una carta interesante, que es la epístola que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. La carta inicia: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. La autoría de esta carta parece ser que nunca fue discutida. Siempre se reconoció que el apóstol Pablo fue su auténtico autor y escritor en el sentido humano, ¿no? En la parte divina, lógicamente, el autor es el Espíritu Santo, pero como escritor, como un escrito de Pablo. En la carta se nos presenta como apóstol, pero de una manera bastante abrupta, lo cual ya nos indica un poco el tono de esta carta. Es una carta en la que Pablo hace valer su autoridad porque va a confrontar temas importantes. De hecho, diría que es una carta bastante dura, junto con la de Primera Corintios, probablemente sean las dos cartas más duras que escribió el apóstol. Se atreve a llamar a personas, a los de la iglesia, mejor dicho, a los de las iglesias, porque escribe a un grupo de iglesias, como diré en un momento, pues se atreve a hablar a un grupo importante de creyentes y llamarlos insensatos. Lo puedes leer en Gálatas 3 y lo dice hasta dos veces, en el verso 1 y en el 3, así que no se anda con bromas. Y además, incluso a aquellos que estaban causando los problemas en la iglesia, los llega a llamar malditos. Hasta dos veces lo dice en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Les llama malditos a esos que se oponen, que causaban los problemas en esta iglesia. Así que nos llama la atención, ¿no? Quizá nos choca, solo quizá explicable porque sea un apóstol el que habla. Si no, yo desde luego no me vería hablando o dirigiéndome a una iglesia, ni predicando, ni escribiendo con esas palabras. El presentarse como apóstol, como sabéis, lo que significa la palabra es un enviado. Apóstol quiere decir enviado. Y el sentido es que los apóstoles son como embajadores, como el enviado de un país a otro, un embajador que está siendo comisionado por su país, en este caso por Dios, por el país, el reino de los cielos, y es enviado con una autoridad delegada que Dios le ha dado. En particular, el apóstol Pablo fue comisionado como apóstol a los gentiles. Eso lo puso ya en su carta a los romanos, diciendo que ese fue el llamado de Dios. La comisión de Dios para Pablo era llevar el evangelio especialmente a los gentiles, lo cual no quita que también le predicaba a los judíos, como hemos visto en su día estudiando el libro de los Hechos, que el primer lugar al que iba siempre eran las sinagogas, donde principalmente había judíos, pero su labor principal estaba enfocada en los gentiles. Así como Pedro, el apóstol Pedro, su llamado era a los judíos, era el apóstol a los judíos, nos dicen en el capítulo 2 de Gálatas y el versículo 8. Ahora, quizá una pregunta que se nos puede plantear cuando hablamos de Pablo como apóstol, ¿cuántos apóstoles hay? ¿Son 12 apóstoles? Cuando se suicidó Judas, se buscó un sustituto, que fue Matías, para completar los 12. Pero ahora leemos insistentemente que Pablo se declara un apóstol también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay 13 en vez de 12? ¿O qué es lo que ocurre? Bueno, algunos llegan a sugerir que fue un error el nombrar a Matías, que los primeros discípulos se precipitaron y tenían que haber esperado a que el Señor dijera algo y dijera quién era el sustituto de Judas. Pero evidentemente el Nuevo Testamento no dice nada de eso, es una mera suposición que si fuera así entenderíamos que Dios habría dicho algo. Y es verdad que Pablo cumple algunos de los requisitos para ser reconocido apóstol, como era haber visto a Jesús resucitado. Pablo lo vio, ¿no?, en una aparición, pero no cumple todos los requisitos. No había convivido
Una condición era haber convivido. En Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice que el sustituto de Judas tenía que ser alguien, además era una condición necesaria, pues dice, de los que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, y especifica, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Por esa razón, pues yo estoy de acuerdo con los que opinan que el apostolado de Pablo no es uno de los 12, sino que es en otro sentido. Y lo cierto es que la palabra apóstol la encontramos en el Nuevo Testamento en las listas de dones, tanto en 1 Corintios 12 como Efesios 4, lo cual quiere decir que hay creyentes y habrá creyentes a lo largo de la historia que tengan este don, el don de apóstol, el don de ser un enviado, quizá en palabras actuales diríamos de ser un misionero. Un misionero es alguien que es enviado por la Iglesia para llevar el Evangelio a un lugar donde no es conocido, donde hay necesidad de personas que lleven el Evangelio. Y también en ese sentido, pues el apóstol era como un cierto cargo que le daba cierta dignidad. En 1 Corintios 15, versículo 9, Pablo dice, y reconociendo que no es una prepotencia de su parte, dice, porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios. Así que Pablo reconoce que también es un cargo, ¿no? Es el encargo de Dios de esa labor misionera. Entonces, la palabra apóstol en el Nuevo Testamento tiene un uso especial restringido para los 12, y eso está ahí cerrado, y son los 12 y no hay más. Y luego un uso más amplio, un uso extendido, que hay otros hermanos que tienen este don de apostolado, que diríamos pues lo que hoy llamamos el ser misioneros, fundadores de iglesias, plantadores de iglesias en esa línea. Esta autoridad de Pablo como apóstol, porque es lo que está siendo cuestionado en esta iglesia o en estas iglesias, viene avalado por una serie de credenciales que él presenta, ¿no? Cuando escribe a los Corintios, esa segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12, dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Es decir, que Pablo hizo esas cosas no de una manera esporádica, puntual un día, sino que frecuentemente ocurrían señales y milagros a través de Pablo, que Dios los hacía. Es interesante también que este texto, donde Pablo presenta esta credencial que le acredita como apóstol de Dios, lo describe en términos de tiempo pasado, ¿no? Como algo que ocurrió, se operaron las señales de mi verdadero apostolado, y quizá pues son señales que ocurren en los inicios de una obra misionera, en un lugar nuevo, desconocido, donde es necesario que tenga ese aval el mensajero. Esa era la misión de Pablo, ir donde otros no habían predicado, y por lo tanto tenía sentido que el Señor le acreditase pues con esas señales. En este mismo sentido, Hebreos capítulo 2 y versículo 4 dice que ese es el sentido. Allí dice, testificando Dios juntamente con ellos, es decir, con los que oyeron directamente al Señor, la primera generación que estuvo con el Señor, dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Así que tenían este sentido los milagros de acreditar ese llamado de parte de Dios. Y también Pablo menciona otra credencial más a su favor, es que son los resultados de su predicación, de su misión. Y dice en 1 Corintios 9, versículo 2, si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros, es decir, para los corintios, sí lo soy,
pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Así que ahí está el tema de el autor de esta carta, que se presenta con su autoridad, con las credenciales y con el aval completo para ser reconocido que él habla de parte de Dios. La segunda cuestión, al acercarnos a una carta, es quiénes son sus destinatarios, a quién se escribió esta carta. Bueno, el verso 2 dice en plural a las iglesias de Galacia, a un grupo de iglesias, no a una en particular. Anteriormente vimos la carta a los romanos. Y bueno, en Roma podía haber más de un grupo, igual que en los Corintios, pero estaba en una localidad. Pero aquí se refiere a una región, a un grupo ya mucho más amplio. Es como si yo escribiera una carta, en lugar de ser dirigida, por ejemplo, a la iglesia de Ares, la dirigiéramos a las iglesias de Galicia, pues a un grupo amplio de una zona donde iban a recibir esta carta. Ahora la pregunta, y se ha debatido bastante, es a qué se refiere Galacia, a qué Galacia es. Este en el mapa está en la zona de lo que hoy conocemos como Turquía, ahí más o menos en el centro. Pero hay dos acercamientos a quiénes podían ser estos Gálatas a los que escribe Pablo. Hay una línea, es que se refiere a un grupo étnico, geográfico, conocido como la Galacia Norte. Es un poco esa mancha que veis ahí en el centro, en verde un poquito más oscuro, y en el centro como algo ahí más localizado, que sería una zona habitada por tribus que tenían algo que ver incluso con nosotros, porque ahí estaban, o de ahí habían sido invadidos en esa zona las tribus galas, de donde nace la Francia actual, y también los celtas, que tiene que ver con nuestro origen. Así que los mismos que llegaron a Galicia, pues parece que estuvieron ahí en esa zona en el siglo III antes de Cristo. Y en esa región, en torno al río Jalis, y dirigiéndose un poco hacia el mar, arriba el Mar Negro, pues probablemente podría ser esa, el grupo de personas que recibirían esa carta. Como celtas y también como galos, pues eran rubios, de ojos azules, pero se les atribuye un carácter bastante fuerte que concuerda con el tono que leemos en esta carta a los Gálatas, donde le gustaban además las novedades. Pablo dice en el versículo 6 que tan pronto se apartaron del Evangelio porque le gustaba pues, conocer todas las novedades. Y esta es la opinión más antigua que hay acerca de los destinatarios, quiénes eran los Gálatas a los que escribe. Prácticamente desde los padres de la Iglesia, es decir, aquellos que vinieron después de los apóstoles, hasta el siglo XVIII, pues fue la creencia generalizada de que eran estas iglesias, que serían fundadas en el segundo viaje misionero de Pablo. En el mapa, la línea que está en azul, la que va más arriba, esa es la que corresponde al segundo viaje misionero de Pablo. Y en Hechos 16 dice que pasaron por la región de Frigia y Galacia. También fueron visitados posiblemente en el tercer viaje, que es la línea rosa, que bueno, pues quizá pudo haberse desplazado un poco más arriba y haberlos visitado en ese tercer viaje, que dice que estuvieron en Galacia y en Frigia. Pero es cierto que también en el primer siglo, cuando Pablo escribe, estas regiones estaban bajo el dominio del Imperio Romano y por lo tanto los romanos hicieron una redistribución y nombraron provincias, y una de ellas Galacia, pero en esa zona incluyeron otras que abarcan, y esta es la mancha, digamos, ampliada, esta verdosa, que se extiende hacia el sur. Y ahí donde incluye algunos lugares como
Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que originalmente pertenecían a Frigia y a Licaonia, pero los romanos la incluyeron en Galacia. Y esa fue una zona que ya Pablo había visitado en el primer viaje misionero, que es esta línea roja que tenemos aquí más abajo. Y entonces, bueno, pues dice que también fue a Cilicia, lo dice en Gálatas 1:21, que está aquí en la zona sur. Y esta es la otra manera de entender que podrían ser destinatarios de esta zona sur. Y por eso se llama la Galacia Sur, que podrían ser los destinatarios de esta carta de Pablo. Bueno, hay muchos argumentos a favor y en contra de estas dos opiniones, creo que no es demasiado importante. Solo deciros que Ernesto Trenchard, a quien conocemos o conocimos y reconocemos mucho por sus estudios serios de la palabra, él se inclina por la primera opinión, de que se refería a la Iglesia, a la zona norte, a Galacia Norte, y a mí me parecen bien sus argumentos, y creo que también tiene peso el hecho de que esa fue la creencia antigua, la que los sucesores de los apóstoles opinaban y que se extendió hasta el siglo XVIII. Pero bueno, como digo, quizá no va más allá la importancia que tenga. Estas iglesias de Galacia, sean esas del sur que conocemos u otras un poco más al norte que desconocemos, son iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Ahí habla en el capítulo 4, tenéis los versículos del 11 al 14, donde explica que les dice a ellos: os anuncié el evangelio la primera vez, es decir, que luego volvió una segunda vez, y dice: no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Así que son iglesias que las fundó Pablo en alguno de esos viajes misioneros, o bien en el segundo viaje misionero, o bien en el primero, según cuál de las dos zonas se refiera. Ahora, ¿cómo son los miembros de la iglesia o de las iglesias en Galacia? ¿Qué clase de personas son estos miembros? Pues ahí tenéis un par de citas del capítulo 4. En el versículo 8 y 9 dice: no conocíais a Dios. O sea, dice: en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que no conocían a Dios y que servían a los que por naturaleza no son dioses. Pues todo indica que no está hablando a judíos. Pues los judíos sí que conocían a Dios y los judíos no adoraban, por lo menos como religión judía, no adoraban a dioses, sino al Dios de la Biblia. Por lo tanto, si no conocían a Dios y eran siervos de dioses falsos, y además la región en la cual están, pues indica que por lo menos la mayoría eran creyentes de origen pagano. Hay otra pista más, que es el capítulo 4, versículo 3, donde vemos que Pablo habla de nosotros frente a vosotros. O sea, en el verso 4 dice: así también nosotros, y cuando lees el contexto, se dirige a vosotros, a ellos. Entonces, probablemente en el sentido de que Pablo es judío y ellos no son judíos. La tercera cosa que vemos en una carta es la fecha, o tratamos de averiguar cuándo se escribió. Y aquí va a depender de cuál de las dos zonas, explicábamos antes, fue dirigida la carta. Si es a la zona norte, pues tuvo que ser después del segundo viaje misionero, con lo cual quiere decir que como mínimo tuvo que ser después del año 53, probablemente entre el 53 y el 56. Y de hecho hay alguna pista más, ¿no? que esta fue escrita no solamente después de una primera visita, sino de una segunda visita. En el capítulo 4, versículo 13 dice: sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez, con lo cual ya hubo una segunda vez y ahora, después de esa segunda,
les está escribiendo esa carta. La carta a los Gálatas tiene también muchos parecidos en algunas cuestiones con la carta a los romanos. Algunos hasta dicen que era como el boceto del que Pablo después desarrolló la carta a los romanos. La carta a los romanos fue escrita en el año 57, por lo tanto, esta tuvo que ser escrita antes, y como digo, si fue a esa zona norte, pues fue entre principios del año 56 o finales del 56 o principios del 57. Ahora, esa otra hipótesis de que se trata de las iglesias del sur, entonces pudo ser incluso la primera de las cartas que escribió el apóstol Pablo, podría ser la más antigua. Y ahí pues tuvo que ser probablemente antes del concilio de Jerusalén o como mucho después del concilio, entre los años 49 y 50. Y serían aquellas iglesias que ya mencionábamos antes, que él visita en el segundo y tercer viaje del sur de lo que hoy conocemos como Turquía. Bueno, todos estos detalles son información, que es bueno conocerla, pero ahora vamos un poco más allá, que es ir al propósito de esa carta, que es lo que también podemos ver su enseñanza. En los versículos del 6 al 9, Pablo explica el motivo. Hay una situación grave doctrinal en esta iglesia. Hay un problema de doctrina grave. Es grave porque tiene que ver con el evangelio. Dice que están siguiendo un evangelio diferente, que abandonaron al que les llamó por gracia, a Cristo, aunque dice en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego les advierte, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Es una carta única en una cosa. Todas las cartas de Pablo tienen algo que no tiene esta carta escrita a los Gálatas. ¿Qué es lo que no dice a los Gálatas? Pues no encontramos ningún elogio. Todas las demás cartas, aún hasta para los corintios, que tenían tantas cosas que iban mal, tenía algún elogio. Para los Gálatas, ninguno. Da un saludo breve y pasa directamente a tratar el problema, el tema que quiere afrontar. Y además es un problema, por lo que vemos en el verso 6, que debe afectar a la mayoría en la iglesia. Parece que ha conseguido estos falsos maestros arrastrar a una mayoría de la iglesia. Y se dirige así a estas iglesias, ¿no? Y le dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado. O sea que era algo generalizado. Como dije al principio, les habla en tono fuerte, con esas palabras, sea maldito, insensatos, y se ve que fue escrito con cierta urgencia, porque en el capítulo 4, versículos 19 y 20, dice que hubiera querido ir personalmente. Siempre es mejor, ¿verdad? Los conflictos, los problemas, es mejor enfrentarlos personalmente. Se puede ver el tono de la voz, es la mirada, hay otra transmisión, ¿no? de comunicación más allá del papel y la tinta. Pero se ve que le urgía a Pablo atajar el problema y dijo, como no puedo ir, les voy a escribir. E incluso se ve esa premura, porque como sabéis, la mayor parte de las cartas de Pablo, si no casi todas, eran escritas por un amanuense. No sé si por alguna dificultad que él tenía, pues tenía siempre alguien que le escribía. Pero en este caso, en el capítulo 6, versículo 11, dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Como quiere diciendo, mirad, soy yo, lo estoy escribiendo yo todo. Bueno, de ese versículo, de hecho, viene la propuesta de que tal vez el problema que tenía Pablo era de la vista y por eso escribía con letra grande. No lo sabemos. O si era simplemente porque quería poner énfasis en lo que les estaba comunicando. ¿Qué es el problema?
¿Cuál es el problema doctrinal? Bueno, como hemos leído, un evangelio diferente, o mejor dicho, una perversión del evangelio, pretendiendo predicar el evangelio, enseñar el evangelio, pues lo enseñaban pervertido, cambiado, que al final era contrario a lo que Pablo anunciaba. Y decimos que es grave porque se trata de una doctrina fundamental. Hay enseñanzas que son importantes, pero hay otras que son fundamentales. Aquellas que tienen que ver con la salvación. Si está en juego la salvación, eso es una doctrina fundamental. Hay otras enseñanzas que son necesarias, son buenas, son convenientes, son útiles, hay que tenerlas en cuenta, debemos de cumplirlas, debemos de seguirlas, pero algunas son imprescindibles para la salvación. Y de ahí que esta carta hable con tanta rotundidad, porque tiene que defender que aquí estamos hablando de la salvación. Y por esa razón, pues Pablo habla de anatemizar, es decir, de poner bajo maldición, de separar, de repudiar a los que introducen un evangelio diferente. Podemos convivir, podemos tolerar con opiniones diferentes sobre algunas prácticas e incluso sobre algunas enseñanzas donde hay grandes siervos de Dios que tienen diferencias de opinión. Pero en cuanto al evangelio, aquí no podemos consentir, ¿no? Tenemos que tenerlo claro y mantener firme cuál es el evangelio. ¿Y qué es lo que enseñan? ¿Qué es esa diferencia? ¿Qué es lo diferente que están enseñando? Bueno, el capítulo 5, versículos del 2 al 4, no sé si lo tengo puesto algo por aquí, sí. Capítulo 5, versículos del 2 al 4, repite la palabra circuncidar. Estaban enseñando que para salvarse había que circuncidarse. Y dice, Pablo por eso les reprende, les dice, os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, si eso lo haces para decir que cumples la ley para salvarte, pues entonces tendrás que cumplir toda la ley, no solo eso. Y luego les dice, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Y de nuevo en el capítulo 6, versículos 12 y 13, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, y más ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Bueno, la palabra que define a estos maestros, falsos maestros, eran judaizantes. Era una corriente religiosa que surgió en los inicios de la Iglesia cristiana. El problema saltó y dio lugar al concilio, lo que se llama el concilio de Jerusalén, descrito en Hechos capítulo 15. Y ahí se dice que se convoca a la Iglesia, se reúnen a los apóstoles y ancianos para debatir a ver qué decidimos acerca de esta cuestión. Y la cuestión era que los judíos que decían sí a Jesús como Salvador, decían, vale, pero también hay que cumplir la ley para salvarse. De hecho, eso es lo que dice Hechos 15, versículo 1. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que estaban diciendo que el evangelio de gracia que predicaba el apóstol Pablo, pues lo llamarían gracia barata, que era demasiado barato ese evangelio. Y claro, ¿podría alguien salvarse si guardase la ley? Era, digamos, falso afirmar que si uno guardase 100% la ley de Dios se salvaría. Bueno, entiendo que sí, que si una persona pudiera guardar 100% la ley de Dios se salvaría, porque sería perfecto, no tendría pecado, entonces se salvaría. El problema es que es imposible, nadie puede guardar la ley.
Y Pablo les dice, mira, si vais por ese camino de que la salvación consiste en cumplir ciertos ritos, ciertas prácticas, ciertas obligaciones, ciertas ceremonias, no solamente no vais a lograr la salvación, sino que estáis haciendo vano e inútil el sacrificio de Cristo. Y por eso es tan importante, nosotros enfatizamos la salvación por la fe y no por las obras. El querer añadir obras para nuestra salvación es un menosprecio a la obra de Cristo. Es como decir, la obra de Cristo fue insuficiente y yo tengo que hacer algo para completarla. La fe es la única que nos abre el camino a la salvación. Lógicamente es una fe que obra, que trae obras después, si no, no es auténtica. Pero la fe no se puede lograr ni demanda ningún tipo de obra para lograr la fe. Así que las normas pueden estar bien, pero las normas y el cumplir con ritos religiosos y normas no salvará a nadie. Y podemos aplicarlo hoy. Orar, leer la Biblia, ir al culto, bautizarse, tomar la comunión, ninguna de esas cosas salva a nadie. Y son cosas que debemos de hacer. Debemos orar, debemos leer la Biblia, debemos ir al culto y debemos bautizarnos y debemos de participar de la mesa del Señor. Pero hacer todo eso no salva a nadie. Ahora, es importante distinguir esas cuestiones, ¿no? Porque en general todas las religiones y las sectas fundamentan la fidelidad en el cumplimiento de normas, de prácticas o de ritos. Ahora, interesante, la estrategia que usaron estos falsos maestros para introducir su falsa enseñanza. Y la estrategia fue desprestigiar al apóstol Pablo, tratar de decir que él no era un auténtico apóstol. Si conseguían que la gente pusiera en duda que Pablo era verdadero apóstol de Jesucristo, entonces se podía echar por tierra toda la enseñanza del apóstol Pablo. Ya se podía decir que su llamado era falso, que su ministerio era falso, que su enseñanza era falsa, y por eso le acusarían de todas esas cosas. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Bueno, pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Los judaizantes. Y es la pregunta que se hace Pablo, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo es posible? Capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Y la respuesta está en el capítulo 2, versículos 4 y 5, donde habla de los falsos hermanos introducidos secretamente, infiltrados, que al final llevan con sus normas a la esclavitud. Y Pablo dice eso, en otros lugares ya ocurrió y nosotros no cedimos a ese tipo de chantajes. Sí que es el peligro, ¿verdad? De los hermanos infiltrados, los que parecen hermanos, pero no lo son. Y sin duda no es fácil a veces identificarlos. En esta carta, entonces, Pablo lo que va a hacer es una defensa del Evangelio. Va a desenmascarar el error, las motivaciones de estos falsos maestros que corrompen el Evangelio, y lo hace de una forma muy elegante, con recursos retóricos. Utiliza 3. En el capítulo 4 usa el diálogo, ¿no? Con preguntas que provocan la respuesta. Por ejemplo, en el versículo 15 dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pensad un poco, ¿no? Cuando recibisteis al Señor, fuisteis bendecidos, y ahora, ¿qué pasa con todo aquello? O decidme, los que estáis bajo la ley, o deseáis estar bajo la ley, no oís a la ley. A ver, pues si quieres estar bajo la ley, mira todo lo que dice la ley, ¿no? ¿Quieres volver a eso otra vez? Y era la estrategia de enseñanza rabínica que usó también el Jesús, ¿no? Las preguntas para hacer pensar. Utiliza también la alegoría en el capítulo 4 de los 2 hijos de Abraham, un hijo de la esclava de Agar, el otro hijo de la libre, que es el hijo de Sara, que es Isaac. Y una alegoría es cuando se usan varias metáforas consecutivas, ¿no? Para ilustrar una enseñanza, como hace, por ejemplo, el famoso libro El Peregrino.
Y la diatriba pues tiene el sentido más de discurso violento, de injuria casi, ¿no? De ataque. En el capítulo 4 y 5 dice: ellos os tienen celo, no con buena intención, quieren excluiros, ojalá que los que os perturban también se mutilaran. O sea que es un lenguaje de ataque ya. ¿Cómo defiende su apostolado Pablo? Claro, si dicen que él no es un verdadero apóstol, ¿cómo él se defiende? ¿Cómo justifica que él es un apóstol enviado por el Señor? Pues en el capítulo 1, versículo 10, apela a su ética, que Pablo no busca la popularidad, no tiene interés en eso, porque incluso con lo que hace está arriesgando su vida, así que él humanamente no gana nada y tiene mucho que perder predicando este evangelio. Dice eso: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Dice: si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vaya precio tuvo que pagar el apóstol Pablo por predicar el evangelio, así que no había ningún interés humano en su ministerio. Qué importante, ¿verdad? Que nuestra ética avale también nuestro mensaje, que nuestra vida acredite lo que predicamos. El segundo argumento de Pablo es que su mensaje no se lo inventó, sino que fue de origen divino. Capítulo 1, 11 y 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Bueno, está bien, pero ¿por qué voy a creer yo a Pablo eso? Bueno, pues Pablo argumenta a continuación con su testimonio, su experiencia personal de transformación, como el aval de que ese mensaje que él predica fue capaz de hacer un cambio tan grande en su vida. Eso no fue un mensaje inventado, sino que realmente tenía una evidencia en su vida del poder transformador del evangelio. Y ahí en esos versos del 13 al 16 dice: porque vosotros habéis oído acerca de mí. Claro que era famoso el apóstol Pablo como perseguidor, de mi antigua manera de vivir en el judaísmo y de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo ya aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios se le presentó, amigo, ahí tiene una evidencia, ¿no?, de que su mensaje es de origen divino. El tercer argumento de Pablo, de que su evangelio es el verdadero, que está predicando, es que concuerda con lo que predicaron los 12 apóstoles. En ese mismo capítulo 1, de 18 al 23, pues explica cómo él, después de su conversión, fue a ver a Pedro y también a algunos de los otros, a los demás apóstoles, o a ningún otro, dice en principio, sino a Jacobo. En principio a Pedro y a Jacobo, que eran columnas de la iglesia en Jerusalén. Y entonces él explica cómo su mensaje, su predicación, la fe que él predica, pues es la misma que predicaban los apóstoles. Y el verdadero evangelio no podemos esperar novedades. Podemos innovar en nuestra manera de comunicar el evangelio. Podemos innovar, ser creativos en la manera de acercar el evangelio a la gente. Pero el evangelio en sí es el antiguo, el primero, el que predicó Jesús y los apóstoles, el que tenemos que seguir predicando. Y el cuarto aval que presenta para defender Pablo, que es un verdadero apóstol del Señor, es los resultados, el impacto de su mensaje, de su predicación del evangelio, que todo el mundo reconoce. En el capítulo 1, verso 24 dice: y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces, aunque es verdad que a veces hay ministerios como Jeremías que no vio resultados, pero en general el impacto, hay un efecto en aquel que ejerce un ministerio de parte de Dios. Así que estamos viendo, antes de acercarnos al final
al contenido, un vistazo al contenido de esta carta, que es lo que nos vamos a encontrar, un propósito más. Hemos mencionado ya que esta carta fue escrita para responder a un error doctrinal grave, fue escrita para hacer una defensa del auténtico evangelio y que va vinculado a la defensa de que Pablo es realmente apóstol de Jesucristo. Y un tercer propósito es confirmar a los gálatas en la fe para que no apostaten, para que no se aparten. Así que Gálatas se podría definir hasta como un tratado contra el ritualismo y el legalismo. Si te suenan esas palabras y te preocupan esas palabras, estudia la carta a los Gálatas sobre los ritos, sobre el legalismo que se introducía ya en la primera iglesia y que en la iglesia de todos los tiempos, la iglesia de Roma es conocida, ¿verdad?, por todos sus ritos y normas y leyes, y en muchas otras iglesias también se infiltra muchas veces la confianza en los ritos y las cosas de cumplir ciertos preceptos. Pues estudia la carta a los Gálatas para entender realmente el evangelio de que va. Y con eso nos lleva entonces al contenido con el que vamos a ir concluyendo. El contenido de Gálatas, podríamos decir que el gran tema de esta carta es la justificación por la fe. Somos justificados por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe. El justo, por la fe, vivirá. Y justificados por la fe. Va repitiendo en los textos que tenéis ahí delante, en Gálatas 2 y en Gálatas 3. Y ese es el punto que decía antes, que tiene en común la carta de Gálatas con la de Romanos. Esa justificación por la fe es el tema importante en estas dos cartas que tienen en común, la justificación por la fe. Por eso algunos han dicho que Gálatas o es como un resumen de Romanos o el bosquejo sobre el que luego Pablo desarrolló la enseñanza a los romanos. Un personaje asociado en la historia con esta carta es Lutero, porque él le dio una tremenda importancia y se entiende muy bien, claro, por su contexto romanista. Dicen que era su libro favorito, la carta a los Gálatas, y que se sentía tan unido a ella que le llamaba su esposa, que esta carta era su esposa. Y él la utilizó para enseñar y explicar la doctrina que él había redescubierto de la justificación por la fe. Y en una ocasión dijo, la frase que tenéis ahí, el canto rodado con el que los reformadores golpearon al gigante papal en la Edad Media. Este fue el argumento, fue el fundamento que llevó al movimiento de la Reforma. ¿Cuáles son los conceptos importantes? Pues, ¿qué es la justificación? Y es un término jurídico de un juez que sentencia un veredicto favorable, es decir, declara no culpable. ¿Y cómo es posible que un pecador puede recibir el veredicto divino de no culpable? Pablo lo explica en Gálatas 3:13. No por las obras de la ley, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestra culpa, Él pagó por nuestros pecados y ese es el fundamento de la justificación por la sola fe. Solo por la fe, porque el pago, las obras, eso lo hizo Cristo tomando nuestro lugar. ¿Qué es la fe? Pues la fe es confianza, y es una confianza que viene de conocer. Cuando conozco, confío. Cuando conozco a Dios, conozco a Cristo, confío en Él. Y lo importante no es tener, para ser salvo, no es tener mucha fe. Lo importante es cuál es el objeto de mi fe. Mi fe está en Cristo, eso es suficiente para ser salvo. No es cuestión de tener mucha fe. Y otro tema también destacado en Gálatas es el Espíritu Santo.
Él es el que hace la obra también en nuestros corazones y es el que nos hace sentir que somos hijos de Dios. Está en el capítulo 4, versículos del 5 al 7. Y es el que hace una transformación, también la regeneración de nuestras vidas. No es la circuncisión en la carne, es una nueva creación, dice Pablo en el capítulo 6. Es la transformación del Evangelio, nos hace una nueva creación. Así que este es el contenido de esta carta, resumido en esas dos grandes ideas, el tema de la justificación de la fe, con todo lo que eso significa, y la defensa de su apostolado. Y bueno, pues esto sería un posible bosquejo, resumen de todas las enseñanzas que podemos encontrar a lo largo de esta carta, ¿no? Una primera parte de defensa de este Evangelio, la sección después doctrinal acerca del Evangelio recibido por la fe y donde explica algo muy interesante también, cuál es el papel ahora de la ley. La fe, la gracia, no significan que ahora la ley de Dios es inútil. No, no, la ley de Dios es importante, porque la ley nos marca el estándar de Dios y nos hace ver, es como el espejo que nos hace ver que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que necesitamos el perdón, que necesitamos la gracia de Cristo para poder ser salvos. Y esto lo explica de una manera estupenda esta carta. Y luego concluye con una exhortación, en los capítulos 5 y 6, a vivir esa vida extraordinaria cristiana, que es la vida de la libertad bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. La libertad no para hacer lo que nos da la gana, sino la libertad para vivir de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Y eso no es la excusa que todo vale y que podemos pecar y que ya no importa, porque si realmente hemos sido justificados y salvados pues por amor a Dios y por amor al prójimo, no vamos a querer pecar. Y cuando pecamos, pues sentiremos la necesidad enseguida de confesarlo y buscar el perdón y la reconciliación. Y ya la última diapositiva es otro bosquejo más, en este caso se encuentra en la Biblia de estudio de la Biblia de las Américas, y quizá con 4 líneas describe muy bien el contenido que nos vamos a encontrar.